Muchas gracias por sintonizarte. Estás viendo Unidos de CBS 19. Yo soy Nayeli Carrillo. En unos pocos minutos les traemos 2 entrevistas que no te querrás perder. Pero antes de eso, empezamos con su resumen de noticias. El asesinato de Eli Sánchez devastó no solo a su familia y amigos, sino toda una comunidad. Ahora comparten cómo están tomando su dolor y convirtiéndolo en su legado. CBS 19's Ayana Aird entrevistó a su familia y nos contó cómo el apoyo de la comunidad mantiene viva la memoria de Eli. Definitivamente era un niño de mamá y extraño mucho su sonrisa. And the part that hurts the most is that as a father, we're entrusted to protect our kids. La parte que duele más es que como padre nos encomendamos a proteger a nuestros hijos. Y lo que más duele es que era un padre que se supone que debía de proteger y se llevó a nuestro hijo. El lunes, Seferino Bautista Rentería fue condenado a 60 años por matar a Eli Sánchez. Eli, de solo 19 años, fue tiroteado cerca de Bautista Auto Sales en Tyler en julio. La sala del tribunal se llenó de apoyo a la familia. Con ese apoyo llegó el alivio para los padres de Eli, Raleigh y Christina, y también su hermana Tori. Podía respirar. Ya somos libres. Estamos muy contentos con el resultado y agradecidos. Están agradecidos de que se hizo justicia. But with that justice, the realization that it was because of our boy, because of our son Eli, that Pero con esa justicia, la realización de que fue por nuestro hijo Eli, que fue asesinado, y por eso nunca habrá un veredicto que reemplace el dolor que devuelva a Eli. Pero el legado de Eli sigue vivo. La familia Sánchez puso en marcha Every Last Inning Foundation, un programa de becas para ayudar a los niños a jugar el béisbol e influir en su comunidad como hizo Eli. so humbled as parents to hear the story after story after story how Eli had impacted their kids' lives from parents and how parents would say he was such a respectful kid. Como padres nos sentimos muy honrados al escuchar historias tras historias sobre cómo Eli había impactado las vidas de sus hijos y como decían que era un niño muy respetuoso. Por eso no podíamos simplemente pensar que ya no estuviera. Eli entrenó para USA Prime, que ahora también ofrece una beca en su nombre. Y en febrero, Tyler High tuvo un torneo de béisbol en memoria de Eli. It's an honor. Es un honor para ellos ayudarnos a mantener vivo el legado de Eli. El apoyo de la comunidad es lo que ayuda a la familia Sánchez a ver la luz al final del túnel. No tengo palabras para describirlo, solamente gracias. Se esperan más cargos para un hombre que tuvo un breve enfrentamiento con la policía de Jacksonville. Todo esto ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde en Campbell Estates Trailer Park. Isaías Mena Sandoval, de 23 años, está acusado de disparar contra sus vecinos. Según el jefe de policía Steven Markowski, los vecinos de Mena Sandoval entraron en su patio para enfrentarse a él por un daño anterior a su vehículo. Una vez que oficiales llegaron al lugar, Mena Sandoval se metió a su casa. Lo llevaron a Cherokee County Jail y es acusado de agresión con arma de fuego. También estamos aprendiendo más sobre el estudiante de secundaria de Nacogdoches que enfrenta cargos por llevar una arma cargada a la escuela. Según la policía escolar de Nacogdoches, un agente encontró un cartucho de munición suelto. La investigación llevó a los agentes a detener al estudiante de solo 17 años y buscar en su vehículo. Una vez dentro, los agentes encontraron una pistola Glock 19 oculta en la guantera, con un cargador de 17 cartuchos completamente cargado. Las autoridades también encontraron que el estudiante tenía vapes de THC y uno de nicotina. El jefe de policía del distrito, Joel Barton, afirma que al ser proactivos, la policía garantizó la seguridad de todos en la escuela. El estudiante enfrentará múltiples cargos, como posesión de un arma de fuego en lugar prohibido y posesión de drogas en una zona escolar libre de drogas. Es posible que hayas visto una perra en particular por todo el condado de Smith, desde Bullard hasta Flint e incluso Tyler. La perra callejera llamada Gypsy
Ha llamado la atención de muchos, incluso una página de Facebook para ella que ha ganado 2,000 seguidores. Y ahora, después de tanto deambular, Gypsy tiene un nuevo hogar. Inquieta y veloz, Gypsy era una viajera impresionante, apareciendo por todo el condado de Smith. Su nueva dueña, Jordan Bright, usó las redes sociales para vigilar a la perra y animar a otros residentes del este de Texas a colaborar con ella para sacarla de la calle. Tras casi 2 meses intentando rescatarla, Gypsy fue finalmente acorralada el 3 de abril. Wright sospecha que Gypsy podría haber sufrido maltrato, pero está encantada del poder llamarla suya y darle la vida que todos los perros merecen. Hace un año que nos pusimos las gafas solares y miramos al cielo. Es cierto, hemos hecho un viaje alrededor del sol desde que el eclipse total cautivó a millones de personas y atrajo a gente al este de Texas. We are in it. There's the corona. There's the corona. Yes! Oh my goodness, look at that. Look at that. Ese que oyeron fue nuestro meteorólogo Brett Anthony. Muchas personas llevaron años planeando y esperando esos 2 minutos mágicos en lo que el este de Texas se quedaría en la oscuridad al mediodía. Ahora tendremos que esperar hasta 2045. Los legisladores estatales presentan una propuesta para prohibir casi todos los productos comestibles de THC. Es el compuesto de cannabis que puede drogar a la gente. Es uno de los 2 proyectos de ley que apuntan estos productos en Texas. La Comisión de Asuntos Estatales de la Cámara de Texas ha examinado el proyecto de ley 3 del Senado y el proyecto de ley 28 de la Cámara. En la actualidad, los productos con 3% de THC o menos son legales en Texas, pero el proyecto de ley 3 del Senado eliminaría esta posibilidad. La HB 28 o de 28 seguiría permitiendo los productos con Delta 9 THC dentro de ese rango, pero limitaría el tamaño de la ración. Ambos proyectos de ley seguirían permitiendo a los adultos comprar productos CBD y CBG. Ninguno de los dos afectaría el programa estatal de cannabis medicinal llamado Programa de Compassionate Use. Ambos proyectos de ley endurecen los requisitos de pruebas, etiquetado y envasado. También prohibirían la comercialización dirigida a menores. Una niña de 8 años ha muerto de sarampión en Texas. El estado informa de que se trata del segundo niño en edad escolar no vacunado que muere en relación con el brote que comenzó en enero. La niña fue hospitalizada en Lubbock, donde según las autoridades recibía tratamiento. El brote ya ha afectado a casi 570 personas en varios estados, incluyendo Nuevo México y Oklahoma. Los equipos del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades ahora se encuentran en Texas ayudando. Más de 200 habitantes del este de Texas se reunieron en Tyler durante el fin de semana, uniéndose a una protesta nacional dirigida a defender la democracia y la confianza pública. La manifestación fue una de las 100 que se realizaron en los 50 estados. Los manifestantes portaban carteles que expresaban su preocupación por las acciones del presidente Trump y Elon Musk, incluyendo recortes al presupuesto federal, cambios en la política educativa. Una protesta similar también reunió a unas 120 personas en Longview. La desesperada búsqueda de sobrevivientes tras el derrumbe del techo de un club nocturno en la República Dominicana está llegando a su fin. Un oficial prometió que no vamos a abandonar a nadie, pero a partir de ahora una misión de recuperación está en marcha. Se ha confirmado la muerte de más de 210 personas. Hay angustia fuera del club nocturno, Jetse, en la República Dominicana. Cientos de personas buscan a sus seres queridos. Recientemente fue el cumpleaños de Shailene Peña. Su padre ha desaparecido. Le envió este video del cantante de merengue Ruby Pérez en el escenario de la discoteca minutos antes del derrumbe. Su madrastra, su tía y sus primos están desaparecidos. Se supone que bajo los escombros.
Te pido por esta nación, Padre. Las autoridades dicen que aún no saben qué causó el derrumbe, que cobró al menos 218 vidas, incluidos los exjugadores de MLB Octavio Dotel y Tony Blanco. Multitudes de familiares y amigos estaban aquí, a la espera de noticias de sus seres queridos. Todas esas multitudes se han trasladado ahora a la morgue local, que es donde se están llevando los cuerpos que se están recuperando. No está claro cuántas personas más podrán estar enterradas bajo los escombros. El Papa Francisco hizo una aparición sorpresa el domingo, al final de una misa conmemorativa del año jubilar de la Iglesia Católica. Esta fue su primera aparición oficial desde que salió del hospital hace 2 semanas, tras una larga lucha contra la neumonía. El Vaticano no ha confirmado si el Papa presidiría las celebraciones de Pascua mientras continúa su recuperación. Si te gustan las patatas fritas, pues escucha, estamos aprendiendo más sobre otro Freddy's que viene a Tyler, y todo es parte de este desarrollo fuera de la Loop 323 cerca de Earl Campbell Parkway. La construcción del restaurante comenzará el próximo mes, y el proyecto costará casi $2 millones. Se espera que este local de Freddy's cuente con servicio para autos y una terraza para comer al aire libre, similar al primero en South Broadway. Mientras tanto, Chick-fil-A, Seven Brew han comenzado la construcción de sus locales en el lugar. La nueva tienda Bass Pro Shops se prepara para abrir sus puertas la semana que viene en el sur de Tyler. Nuestro Alan Casper ha podido echar un vistazo a este paraíso de la caza y la pesca, donde están dando los últimos retoques. Esta será la 17ª tienda de Bass Pro Shops en Texas. La tienda tiene 77,000 pies cuadrados y ofrece diversos productos, como para cazar, pescar, camping y también ropa. Tendrán algo para todos los que disfruten del aire libre. La tienda también cuenta con un acuario, clásico como todas las tiendas Bass Pro. Tiene una capacidad de aproximadamente 23,000 galones y se puede ver desde 3 lados. Tendrá más de 135 peces, todos locales del este de Texas. Contrataron a unos 130 hombres y mujeres para servir la comunidad y ayudaron a establecer la tienda. Aquí en CBS 19 estamos muy emocionados por nuestro tercer anual Urban Kids Fishing Derby con Urban American Outdoors. Acompáñanos el sábado 26 de abril de 8:30 a 12 de la tarde en el Parque Walter, que está justo detrás del Glass Recreation Center en Tyler. Si no tienes caña, no te preocupes, tendremos muchas a mano, así que acompáñanos y Urban American Outdoors para pescar. Escanea el código en tu pantalla o visita nuestra página web. No podemos esperar a verte allí. Hola y muchas gracias por seguir con nosotros. Esta semana para sus líderes con impacto les presentamos al experto en inmigración Gilberto Urbina con el Centro Hispano en Tyler. Gilberto, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Nos puedes contar un poquito sobre lo que haces en el Centro Hispano? En el Centro Hispano estamos autorizados para ayudar a personas con asuntos de inmigración. Representamos a las personas ante el Servicio de Inmigración. Y yo tengo el privilegio de representar a personas hasta las cortes de migración en asuntos de deportación o apelaciones. ¿Cómo están ayudando a la comunidad hispana en este momento? En este momento es principalmente dándole información para que ellos realmente sepan qué son sus derechos, qué son sus opciones y qué maneras pueden ellos superar lo que está pasando. Recientemente publicaron sobre un hombre en Jacksonville que fue detenido injustamente. ¿Qué nos puedes contar sobre esta situación? El señor Ismael, tristemente, fue una persona que a los principios de febrero de este año, cuando entró el presidente, implementó la orden para sacar a muchas personas. Él injustamente fue agarrado. No tenía antecedentes penales, un pobre hombre de 66 años, y simplemente se topó con los oficiales, se lo llevaron. Él, por ejemplo, tenía cita hasta mayo 28 de este año, pero como no tenía medio para quedarse,
insistimos que lo trataran rápido, una audiencia, para que saliera del país y no estuviera detenido. Yo sé que hay mucho miedo ahorita en la comunidad. ¿Cómo usted está tratando de ayudar con eso? Lo que encomio es que no tengan miedo, sino que se informen, porque mucho del miedo es causado por no saber. Hay veces que podemos pensar de opciones que existen, o si no, hay que prepararnos. Entonces, encomio que las personas reciban una cita, consulten, hagan preguntas para saber qué pueden hacer. No sabemos qué va a pasar con el gobierno, cuánto tiempo van a continuar con estos operativos, pero lo que sí podemos hacer es prepararnos. ¿Qué tipos de servicios ofrecen en el Centro Hispano? Por ejemplo, hay las residencias, hay también ciudadanía, hay niños que heredan ciudadanía. También ayudamos con las peticiones familiares. Hay dos tipos de cursos. Hay peticiones donde el ajuste se hace aquí. Hay ajustes que se hacen en el extranjero, que se llama un proceso consular. Eso se tarda un poquito más tiempo. Hay veces que una persona tiene que pedir un perdón y podemos hacer esos. Así que estamos muy capacitados. Constantemente estamos ayudando con TPS, por ejemplo, que son para gente venezolana, El Salvador, Honduras, Ucranias. Entonces, aunque se llama el Centro Hispano, estamos ayudando a todo el mundo. ¿Están muy ocupados ahorita? Estamos muy ocupados ahorita. A veces es difícil tener una cita con nosotros hasta varias semanas o hasta meses, porque estamos tratando de atender los clientes que ya tenemos. Muchas personas esperaron hasta que entrara el presidente para hacer algo y ahora están apurados. Entonces tenemos que atender eso y además tener una representación. Por si acaso llega a pasar algo, ya establecemos una relación entre nosotros y el cliente de antemano. Yendo para atrás, ¿por qué es tan importante que la gente sepa sus derechos? Es importante porque de esa manera tienen que entender que el gobierno tiene ciertos requisitos que cumplir. No pueden siempre tratar a una persona injustamente. Cada quien tiene lo que se llama un proceso y ellos tienen derechos de ir ante un juez, apelar su caso, contratar a un abogado que lo represente. Eso es algo que es muy importante porque las leyes americanas son muy importantes y todas las personas que están en este país, si son gente indocumentada o residentes o ciudadanos, tienen todos los mismos derechos bajo la Constitución. Mi papá siempre dice, si te portas bien, te va bien. Y recientemente la gente estaba diciendo como, solo van a buscarte si tienes antecedentes. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Bueno, lo que pasa con eso es que es cierto, siempre encomiamos que las personas obedezcan la ley. Lo que pasa es que cuando una persona entra al país sin permiso, no tiene estatus. Es una violación civil, es una violación de ley. Entonces, por ejemplo, hay que atender ese asunto o remediarlo. Entonces, entiendo que muchas personas no han cometido ningún delito, pero el equivocación o error que han cometido es entrar sin permiso y no tener estatus. Entonces, hay medios para remediar eso si se puede. Tristemente, como el señor Ismael en Jacksonville, estaba en el país sin permiso. Entonces, cuando fue detenido, era su única violación, no había otros antecedentes. ¿Hay algo más que la comunidad tiene que saber sobre el Centro Hispano o el trabajo que ustedes hacen? Bueno, siempre encomiamos que las personas vayan y reciban buena información. Ahorita con las redes sociales, Instagram, Facebook o TikTok, reciben información de muchas personas, de muchos lugares, que a lo mejor no tienen la atención directa con ellos. Entonces ellos escuchan, esta persona puede hacer esto, y corren o mandan dinero a abogados en Boston que no tienen ningún contacto con ellos. Nosotros estamos aquí, nos sentamos con la persona, le dedicamos el tiempo necesario para tratar de ayudarles. Si alguien viendo en casa se quisiera poner en contacto con usted, ¿cómo lo pueden hacer? El teléfono es 903-595-0066. Estamos abiertos de 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
Muchas gracias, Gilberto, por venir aquí en Unidos. ¡Qué bueno! Haciendo la diferencia, esta semana les introducimos a una familia que está recaudando dinero para viajar a 16 países de habla hispana para compartir el amor de Dios. Ahora me acompaña esa familia, Natalia Giraldo. ¿Qué me puedes contar sobre su familia? Bueno, gracias primero por tenernos acá, Nayeli, y la verdad estamos muy emocionados. Nuestra familia empieza aproximadamente hace 20 años atrás, cuando en mi adolescencia, en nuestra adolescencia, quedamos en embarazo de Isa, y en ese momento de la vida pensamos que todo se iba a acabar y que se iba a arruinar y que no había esperanza, porque era lo que nos decía todo el mundo, y obviamente tuvimos que asumir esa responsabilidad, salir adelante, comprometernos el uno al otro. Y demostrar que sí se puede. Ahí está. Aquí estoy ya. 18 años después, hemos podido ver que sí lo logramos. En ese transcurso pudimos viajar, estudiar, la vida no se acabó, la vida siguió adelante con muchos desafíos y dificultades, pero logramos avanzar. Después de eso vino Matías, nuestro pequeño regalo de Dios, porque en medio del transcurso tuvimos 2 pérdidas y nos habían dicho no van a tener más hijos, y nosotros queríamos una familia un poquito más grande. De 4. De 4. Solo 4. Y ahí es cuando llega Matías a complementar la familia, y esos somos los Saji. Los Saji se forma porque Hugo es de apellido Salamanca, yo soy de apellido Giraldo, y yo no quería ser Y Salamanca. no les gustaba mucho mi apellido, entonces lo que hicimos fue como unir. Unir, Entonces, y así se formaron los los Saji. Sí, ¿me pueden contar un poquito sobre su misión que tienen ahora? Bueno, la idea es viajar por 16 países, como lo dijiste, y en cada país poder compartir de Dios, del Evangelio. Y lo que buscamos como familia es que los niños puedan ser niños y puedan tener espacios saludables donde puedan jugar, donde puedan ser respetados. Decidimos hacerlo en este próximo año que viene porque sabemos que hay una necesidad de muchos niños, de muchas familias, y queremos poder impactar esas vidas que están en necesidad. Quisiéramos tomar mucho más tiempo, y si Dios nos permite, pues lo hacemos durante mucho más tiempo, pero inicialmente va a ser este año. Va a ser un año. Si alguien viendo en casa quisiera ayudarles con su misión, ¿cómo lo pueden hacer? Nos pueden buscar por las redes sociales, por Facebook como Los Saji. Esa es una manera súper fácil de contactar, y ahí podemos enviarle algún enlace para que puedan aportar en este sueño un poco loco, pero que tiene mucho impacto. Nosotros hemos creado un GoFundMe también, contando un poco de la historia, de lo que estamos haciendo, de lo que estamos por hacer, porque en este momento estamos recolectando para el bus, lo que va a ser nuestra casa por este año y medio, y hemos visto que la gente nos ha estado apoyando. Entonces también si buscan en GoFundMe Los Saji o Los Saji, porque muchos dicen Los Saji. Se pueden unir. Se pueden unir. ¿Me pueden cada uno decir cuál es el país donde ustedes están más emocionados para visitar? Bueno, yo estoy muy emocionada por llegar a Argentina, porque cuando era chiquita mis papás estudiaron en Argentina y yo viví con ellos allá, entonces es como mi segunda casa, y estoy muy emocionada por volver. Bueno, yo realmente espero poder llegar a Perú. Yo quiero ir a Venezuela, porque por estos años ha sido como un país que la gente de ese país ha tenido que emigrar mucho, entonces como que yo quiero ir y escuchar las historias, poder comer, tienen las arepas y tienen muchas cosas. A mí me gusta mucho la comida, entonces como que digo, quiero llegar allá y poder compartir de la gastronomía. Si alguien quisiera seguir su viaje y para ver su camino, sembrando estas semillas, ¿cómo lo pueden hacer? Dale. Bueno. Como familia tenemos un canal de YouTube, ya tenemos más de 1 millón de suscriptores, y ahí nos pueden, como mi papá dijo, alcanzarnos con las redes sociales. Y nos pueden ir acompañando mientras vamos en la ruta.
¿Hay algo más que nos quisieran compartir sobre su viaje o tal vez su familia? Creo que algo de lo que queremos compartir con toda la gente es que es importante que las familias estén juntas, es importante que las familias se amen y es importante que las familias puedan soñar juntas. De pronto puedes decir, no, pero yo no vengo de una familia que sueña, yo no vengo de una familia que está junta, pero eso no significa que tú no puedas llegarlo a tener y lo puedas llegar a lograr. Pues muchas gracias por estar con nosotros aquí en Unidos. Si quisieran aprender más sobre los SAGI, ahorita les pondremos algo en cbs19.tv. Ahorita regresamos con más. Ahora su pronóstico del tiempo. Gracias a nuestros meteorólogos aquí en CBS19 que nos dieron la información. Este viernes tenemos una temperatura como de 79 grados y este fin de semana tenemos unas temperaturas de 80, llegando casi a los 90, a los 87 el domingo. Pero también miramos que tenemos esas temperaturas que tal vez se va a querer poner un suéter en las mañanas, pero empezando nuestra semana del trabajo el lunes, tenemos una temperatura alta de 84, baja 65, que se siente muy bien y vamos a tener unas nubes empezando el domingo y una probabilidad de lluvias el martes de 30%. Pero esas lluvias se van de nuestro pronóstico el miércoles y el jueves cuando tenemos una temperatura alta de 84 grados y una baja de 64. Bueno, eso es todo para esta semana. Espero que les haya gustado pasar tiempo con nosotros aquí en CBS 19 Plus. Y como siempre, si tienen alguna pregunta, déjenme un mensaje por correo electrónico a ncarrillo@cbs19.tv o en mis redes sociales. Este programa es para ustedes. Gracias por su apoyo. Nos vemos la próxima semana.